mis amigos, bienvenidos a un nuevo taller. Para mí es un honor estar presentando este taller del Rincón de María. Como todos los domingos a las 9 de la noche vamos a hablar sobre un tema de reflexión que tiene que ver con la Santísima Virgen María. Y hoy Isabel nos tiene preparado un gran tema que es los dogmas marianos. Así que bienvenida Isabel, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, gracias. Y bueno, muy contenta de poder compartir con ustedes esto, que nos ha enseñado la Iglesia, que nos ha dado la Iglesia, esos regalos que nos ha dado la Iglesia sobre nuestra Madre. Y vamos a hablar. En tus manos Bueno, entonces Isabel este taller. Gracias y bienvenido a todos también. Gracias. bienvenido. Y bueno, para comenzar, como siempre, vamos a hacer una oración, ¿no? Nos vamos a poner en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como dije en el encuentro pasado, del domingo pasado, hoy vamos a hacer la oración. Vamos a utilizar las mismas palabras de María, ¿no? En este canto del Magnificat. Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la pequeñez de su servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Su nombre es santo. Su misericordia se extiende de generación en generación sobre aquellos que lo temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los soberbios de corazón, derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su servidor, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. Amén. Bueno, y nosotros somos esa descendencia, ¿no? Esa descendencia de Abraham, que el Señor se acordó de nosotros, se acordó de nosotros y nos envió a su Hijo Jesucristo. Y por supuesto nos envió con su madre, ¿no? Y a través de su madre. Bueno, primero, en primer lugar, nosotros vamos a conocer o a saber qué es un dogma, porque hoy vamos a hablar de los dogmas marianos. El dogma es una verdad divina revelada y proclamada como tal por el magisterio de la Iglesia. O sea, es la Iglesia, ¿no?, las que con su autoridad, con su potestad inefable, ¿no?, que tiene el Papa, ¿no?, nos da estos dogmas, estas verdades de fe que debemos creer. Una vez que son proclamadas, nosotros lo debemos creer. No podemos excusar, no, yo no lo creo. El que no crea este dogma, o sea, no es cristiano, no pertenece a nuestra iglesia. Nosotros somos, tenemos que creer, ya sea los dogmas marianos o cristológicos, porque hay muchos dogmas. Nosotros vamos a hablar de los dogmas marianos. Pero entonces ya tenemos una idea de lo que significa lo que es un dogma, ¿no? Eso es una verdad de fe que en un momento dado la Iglesia, ¿no?, la ha meditado, ha venido a través de la tradición, ha venido a través del pueblo, de la fe del pueblo, ¿no? Entonces la da porque debemos creerla. Entonces la proclama en algunos lados en concilios, generalmente son los concilios, y nosotros tenemos esa obligación de creer, ¿no? Esa obligación de creer. Aunque no lo entendamos, porque son cosas que a veces no podemos entender, como todo lo que es de Dios son misterios. Entonces, pero que vamos a pedir al Espíritu Santo, ¿no?, que nos dé un poquito de esa luz para poderlo entender. Y bueno, con los dogmas marianos son 4, como ustedes saben, ¿no? Son 4 dogmas marianos.
la maternidad divina, la virginidad, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María a los cielos. Bueno, vamos a comenzar con la maternidad divina. Este dogma, digamos, es en lo que se basan todos los demás. Y todas las prerrogativas de María vienen de esto, de que ella es madre de Dios. Madre de Dios. ¿Y por qué podemos decir que María es madre de Dios? Porque ella tuvo al Hijo de Dios. O sea, ella nos dio al Hijo de Dios, ¿no? Y ese es, digamos, la razón, porque nosotros creemos que ella es la madre de Dios. Es el Hijo de Dios que desde toda la eternidad, ¿no? Es engendrado por el Padre, y en el tiempo es engendrado por la Virgen María. ¿Cómo lo entendemos? Como todo padre y toda madre, ¿no? Que engendra a su hijo, ¿no? Tiene un padre y una madre, le da un cuerpo. Cuando es en la concepción, nosotros como seres humanos damos el cuerpo a esta persona que viene al mundo. Pero Dios, ¿no es cierto?, en el mismo momento de la concepción, le infunde el alma. Entonces, el alma se la da Dios, el alma, al ser humano. Y nosotros somos persona humana. La persona humana, cuerpo y alma. Así también María da a luz a una persona. Y esa persona es Hijo de Dios desde la eternidad y del tiempo Hijo de María, con un alma humana también, con una alma humana. Es una persona, no sé si me puedo explicar bien cómo es. Bueno, o sea, el Hijo que nace de la Virgen María es Hijo de María, pero también es Hijo de Dios. ¿Y cómo? Es una gran gracia, ¿no?, que Dios ha querido darnos, ¿no?, que viniera nuestro Salvador a través de una madre, que tuviera una madre. Y esta madre de Dios es de Dios, como digo, porque Jesucristo es Dios, es el Hijo eterno de Dios. Y esta unión entre las dos naturalezas humana y divina se llama unión hipostática. No es que el Hijo de Dios eterno asume nuestra naturaleza humana. ¿Cómo lo podríamos entender? Yo lo entendí cuando me explicaron algo muy sencillo. Si nosotros ponemos en un frasco azúcar y sal, lo revolvemos así, nosotros no nos damos cuenta cuál es el azúcar y cuál es la sal. Pero en realidad está azúcar y sal, son diferentes, pero no la vemos, no la podemos distinguir. Así está la naturaleza del Hijo de Dios con nuestra naturaleza humana. No digamos, no deja de ser divino para ser humano, sino que tiene las dos naturalezas. Y eso es lo que digamos, creemos en este dogma. Este dogma es un dogma de fe que fue proclamado en el año 431 en el Concilio de Éfeso, donde estaba el Papa Celestino I.
Es muy lindo porque en ese momento todo el pueblo que ya creía, ¿no? Ya creía, el pueblo ya sabía y creía que María, la Madre de Dios, estaba expectante, ¿no? En las puertas de la iglesia donde se celebraba el concilio, para que de una vez por todas, ¿no? Se le diera este dogma, porque había herejías. Recordemos que los dogmas en realidad son todos referentes a Cristo, a reconocer su divinidad, a reconocer que son, digamos, que Jesucristo es Dios. Entonces, este dogma principalmente nos revela esa verdad, ¿no? Tiene que ver siempre con Cristo. Todo lo que se refiere a María tiene que ver con Cristo, con Jesús, con Jesucristo, el Hijo de Dios. Y en aquel entonces había una herejía, ¿no? De Nestorio que hablaba, bueno, de que Jesús no era Dios, y bueno, había unas herejías. Entonces siempre los concilios se reunían para poder aclarar, ¿no? Y dar la verdadera fe al pueblo. Estaba el pueblo reunido esperando ese dogma, porque ya era creído por el pueblo. Recordemos que cuando nosotros, yo hacía la charla del domingo, hablábamos de que en las escrituras ya estaba, digamos, eso de la maternidad divina, ya estaba ahí, a través de la escritura la podíamos ver, la podíamos conocer, quién era esta mujer que aparecía en el Génesis, ¿no? Y después aparece en el Nuevo Testamento como la Madre de Dios. Bueno, en ese concilio, entonces, de Éfeso, en el año 431, es cuando se declara, ¿no? A María Madre de Dios. Después de ese día, cuando salen los obispos, que eran unos cuantos, se habían reunido para este dogma, bueno, la gente empieza a festejar, sale con antorchas, hacen procesiones y alabanzas. Es muy lindo todo lo que pasa ahí para festejar este dogma, ese día en el año 400. Y dice así, yo en el escrito que ahí subió Nicolás, lo pueden leer todo lo que dice el concilio, ¿no? Cómo lo dispone. No lo voy a leer porque es un poquito largo, pero ustedes cuando vayan al documento ese que les subí pueden leerlo, ¿no? Confesamos nuestra fe en el Señor nuestro Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito, Dios perfecto y hombre perfecto, de alma racional y cuerpo engendrado del Padre antes de los siglos, según la divinidad, y en el mismo en los últimos tiempos, por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María Virgen, según la humanidad, consustancial al Padre, según la divinidad, y consustancial a nosotros, según la humanidad. O sea, Dios, Jesús, Cristo, que es Dios, tiene las dos, asume la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, sin dejar de ser divina. Bueno, por tanto, dice, nadie que niegue que María es la Madre de Dios puede ser cristiano, porque estaría negando que Cristo es Dios y que se hizo hombre, que es la doctrina central del cristianismo, y estaría negando también, consecuentemente, que Cristo nos salvó, ¿no? O sea, si nosotros negamos que Cristo, que Jesucristo no es, que María no es la Madre de Dios, estamos negando que Cristo no es Dios. Y si Cristo no es Dios, no nos pudo salvar.
O sea, fíjense que todo este dogma tiene que ver especialmente con que Cristo es Dios, es el Hijo de Dios desde la eternidad. ¿Está escrito en la Biblia que María es Madre de Dios? Sí, lo hemos visto en la clase pasada, cuando hablábamos de que cuando María va a visitar a Isabel, Isabel llena del Espíritu Santo, ¿qué dice? ¿Quién soy yo para que venga la madre de mi Señor a visitarme? ¿No? Y esa palabra, ese Señor, que está con mayúscula, que si vamos a todas las Biblias está con mayúscula, ¿no? Significa a lo que ellos llamaban a Dios, porque los judíos llamaban Señor, llamaban Adonai, llamaban esos nombres para Dios, tenían ese nombre para decir de Dios. Y así lo dice Isabel. Así que ella es la primera en reconocer a María como Madre de Dios por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo que la llena y le sale esa proclamación, ¿verdad? ¿Quién soy yo para que venga a mí la Madre de mi Señor? Después hay otros textos que por ahí no son tan explícitos, ¿no? Que están en el Nuevo Testamento. Están en este escrito, ustedes pueden ir y buscar cada cita bíblica para ir mirando, ¿no? Y aprendiendo un poquito más, porque no los voy a leer yo todos. Bueno, a María, ¿por qué es este dogma de la maternidad es muy importante? A María nosotros le damos la veneramos, ¿no? Hay que distinguir siempre, porque a veces nos acusan que a María nosotras la adoramos como si fuera, ¿no?, la cuarta persona de la Trinidad. No, nosotros los católicos veneramos a María, pero la veneramos en un culto especial. A Dios lo adoramos y ese culto se llama latría. A los santos le damos el culto de dulía, se llama, ¿no? Le damos a los santos. Pero a María le damos el culto de hiperdulía, porque ella es más excelsa, ¿no? El culto que le damos a ella es un culto de máxima veneración. ¿Por qué es tan importante la verdad de que María es Madre de Dios? Porque si nosotros decimos que María no es Madre de Dios, estamos diciendo también que Jesús no es Dios, sino un hombre cualquiera. Y si Jesús no es Dios, no hay salvación, porque solo Dios salva. Así. Esa es, diríamos, digamos, el quid de la cuestión de este dogma. Ambas verdades son indispensables para garantizar la salvación, o sea, la verdadera divinidad y la verdadera humanidad de Jesucristo. Esas dos verdades que se revelan en este dogma son necesarias, porque como ya dijimos, si Jesús no es Dios, no nos va a salvar. Y esa humanidad que recibió de la Virgen María, si no la hubiera recibido, no hubiera muerto en la cruz, ¿verdad? Como hombre para podernos redimir. Por eso es tan importante. Bueno, no sé si se va entendiendo o si quieren hacer alguna pregunta, me la van haciendo. La liturgia celebra a María como Madre de Dios. ¿Y cuándo la celebra? A ver si alguno se acuerda. ¿Cuándo es que nosotros celebramos a María como Madre de Dios? ¿1 de enero? El 1 de enero.
el 1 de enero celebramos a María como Madre de Dios. Pero también hay otras dos fechas que también tienen que ver con esto. Y una es el 25 de marzo, el día de la Encarnación. Día de la Encarnación. Y el otro día... ¿Cómo? No, nada, Isabel, seguimos. Ah, bueno. Y la otra fiesta que también celebramos con respecto a esto es el 25 de diciembre, porque es cuando María nos da a luz a su hijo. Bueno, esas fiestas son las fiestas marianas y las celebramos en la liturgia. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto a la Virgen María? Bueno, la voluntad es que nosotros, que fue Dios mismo quien quiso que su hijo tuviera una madre y viniera al mundo naciendo de una virgen. Es la voluntad de Dios a la que tenemos que agradecer por darnos a María como madre de Dios y también, por supuesto, madre nuestra. Y por lo tanto, nosotras debemos amar a María, debemos primero dar gracias a Dios por este dogma y debemos amar a María, ¿no? ¿Por qué? Porque María goza de que nosotros creamos que ella es madre de su Hijo, de Jesús, de Dios, del Hijo de Dios. Y Jesús también se alegra de que nosotros querramos a la Virgen y creamos que ella es verdadera madre de él, de Dios. Entonces, es algo entre la alegría de María y la alegría de Jesús. Y a nosotros nos tiene que dar también la alegría de saber de esta gran verdad que nos reveló la Iglesia, ¿no? Que ya sabíamos, pero que nos reveló la Iglesia dando este dogma para que podamos no tener ya dudas. María, madre de la persona de Jesucristo. Vamos a poner un ejemplo más para comprenderlo. Voy a poner, por ejemplo, a Pablo, ¿no? Pablo, vos sos arquitecto, ¿no? O ingeniero o arquitecto. Bueno, tu mamá no dio digamos, solamente a luz al arquitecto, sino a Pablo, o sea, la persona de Pablo, que es arquitecto, pero no solamente dio a luz al arquitecto, sino a la persona total de Pablo, ¿no? Y así María dio a luz al Hijo de Dios, porque dio a luz a toda la persona divina y humana de Dios, de Jesús. Bueno, no sé si se entendió este dogma, que aquí lo terminamos. Bueno, y ahora vamos a pasar al dogma de la virginidad perpetua de María. Bueno, ¿qué cree la Iglesia? ¿Qué cree, digamos, en este dogma? ¿No? Y que María concibió al Hijo de Dios siendo virgen, que lo dio a luz siendo virgen y que sigue siendo virgen después del parto, ¿no? Esa es, digamos, la base de este dogma. Y este dogma de fe fue proclamado en el Concilio Lateranense del año 649. Ya en San Ignacio de Antioquía, en el año 110, ya te hablaba sobre la virginidad de la Virgen. Y en muchos credos, ¿no? Porque nosotros tenemos, a lo largo de la historia de la Iglesia hubo diferentes credos,
¿no es cierto? Esas proclamaciones de fe, y en todos ellos, y la mayoría de ellos, se habla de la Virgen María, de diferentes formas, ¿no? En esos credos. Bueno, ahí en ese escrito, en ese PDF que yo les mandé, ahí están todos, que ustedes pueden ir leyendo para tener una idea un poquito, ampliar este conocimiento. También en el catecismo de la Iglesia Católica, ahí también vamos a encontrar que nos habla de la virginidad, de este dogma. En 496, 497, 498. En el 498 dice algo muy lindo, ¿no? Los grandes misterios de Dios, los 3 grandes misterios de Dios, se dieron, ¿no?, en el silencio de Dios, o en la noche de Dios. O sea, porque ¿cuándo fue concebido, cuándo se encarnó, digamos, en la Virgen María, el Hijo de Dios? Y bueno, eso, el momento exacto, no lo sabemos. No lo sabemos. El momento exacto en que la Virgen dio a luz en Belén, esa noche, exacto, no lo sabemos. Es un misterio. Y el momento en que Jesús resucita, ¿verdad?, tampoco lo podemos saber, porque no es ahí en ese momento, sabemos que pasó, pero fue en el silencio de Dios. Y en este numeral 498 del Catecismo dice: el príncipe de este mundo no conoció la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor y los 3 estos que yo digo, estos 3 secretos, estos 3 misterios que fueron ocultados en el silencio de Dios, en la noche de Dios, porque se dieron en un momento que nosotros no se pudo ver, nadie lo vio. Bueno, ¿por qué es tan importante el dogma de la virginidad de la Virgen María? Porque si negamos que María concibió y dio a luz virginalmente, estamos negando también que Cristo es Dios. Y si negamos que Cristo es Dios, negamos asimismo la realidad de nuestra salvación. O sea, todo, como ven, todos estos dogmas están ligados, digamos, a lo que es la divinidad de Jesucristo, ¿no? Porque si Jesús no es Dios, si lo que se engendró en María, lo que dio a luz a María, no es Dios, tampoco podemos decir que fuimos salvados, ¿verdad?, por él. El parto, por ahí el problema que a veces más se da, porque uno puede decir, bueno, sí, concibió virginalmente, porque cuando fue el ángel que le dijo, ¿no?, que el Espíritu Santo iba a caer sobre ella y ahí iba a engendrar al Hijo de Dios. Eso es más fácil de creer, pero hay un problema siempre con el hecho de que María dio a luz y quedó virgen. Entonces ahí siempre hay algo que es muy difícil, o que por ahí muchas veces, no sé si a ustedes le han pasado, pero a mí me ha pasado, ¿no?, de que se rían, ¿no? Se rían porque nosotros decimos que ella dio a luz y quedó virgen, ¿no? Es una cosa que para nosotros humanos es imposible, pero para Dios nada es imposible, ¿no? Entonces, porque Dios lo quiso así, porque Dios lo pudo así hacer, porque Él es el que creó, digamos, a María, desde el principio la pensó para ser la madre de Dios, y la pensó así, virgen, pura, santísima. Entonces ella no podía tener esta corrupción.
¿Y cómo lo podremos entender para hacer algo más, vamos a decir, más, que lo podamos entender más práctico, ¿no? Imaginemos un rayo de luz, ¿no?, que va a pasar por una ventana, por el vidrio de una ventana. Vemos que el rayo de luz pasa, pero el vidrio queda intacto, pero el rayo de luz pasó. Y bueno, así se explica este parto virginal de la Santísima Virgen María. Como digo, es un secreto, es un misterio, porque no estuvimos en ese momento, en el momento que nace el Señor. No sabemos cómo nació, ¿verdad? Pero así nos enseña la Iglesia. Bueno, está escrito en la Biblia que María concibió virginalmente. En varios pasajes de la Sagrada Escritura se dice claramente que Jesucristo fue concebido virginalmente. Y ¿se acuerdan? Ahí tenemos el Isaías 7:14, que habíamos hablado de la profecía de Isaías, ¿no?, que dice que una virgen va a dar a luz. Entonces, ahí ya tenemos un texto de la Sagrada Escritura donde nos habla de la virginidad de María, ¿no? Después, bueno, ahí en este escrito que yo les mandé tenemos a Mateo 1, 22, 23, a Mateo 1, 17. Ustedes lo pueden ir a leer, el texto, para no estar ahora con tanta... Pero bueno, ahí podemos encontrar datos sobre la virginidad de María. Perdón, Isa, una consulta. Sí. Está buenísimo esto, porque muchas veces yo tengo conocidos que son evangélicos y a veces, viste, hay un chisporroteo con María porque ellos creo que no la reconocen como Madre de Dios, dicen que es una criatura más. Entonces, viste que ellos con el tema de la Biblia muchas veces digamos como que ¿cómo te puedo explicar? Ellos la toman literalmente, entonces, habiendo estos párrafos, por ahí está bueno que uno pueda leerlo como para decirle, bueno, mirá, fíjate en tal y tal versículo, que ahí Claro. habla sobre la virginidad de María, ¿no? Sí, Porque eso es mucho, genera mucha por ahí a veces división, porque a mí cuando me tocan a mi mamá yo me pongo mal, ¿viste? Y ellos a veces vienen un poco agresivos con que María esto, con que María el otro, entonces está bueno esos versículos bíblicos para tenerlos presentes y para poder defender nuestra fe, ¿no? Claro. Igual como te digo, Pablo, también es un misterio, ¿no? O sea, primero que todo lo que está en la palabra de Dios, en la revelación, no es todo. Nosotros tenemos la tradición, ellos no. Entonces ese es el problema, ¿no? Entonces nosotros tenemos, fíjate que esto de la virginidad ya, como decía yo hace un ratito, mismo San Ignacio en el 110 ya hablaba. Ellos tendrían que ir a esa parte de la historia de la iglesia que ellos no tienen, porque los protestantes aparecieron en el 1500, entonces les falta unos cuantos años, ¿no es cierto?, a ellos de fe, de los padres. Muchos de los que se convierten de ellos es porque van al estudio de los padres de la iglesia. Y si ya San Ignacio de Antioquía en el 110 hablaba de la virginidad de María, entonces habría que... A veces es mejor ni discutir, ¿no? Vamos a decir, porque bueno. Bueno, dice, ¿por qué María concibió a Cristo virginalmente? Dice en el catecismo, ¿no?,
Jesús, el nuevo Adán, inaugura por su concepción y virginal el nuevo nacimiento de los hijos de adopción en el Espíritu Santo por la fe. O sea, Jesús concebido y nacido de la Virgen María nos indica que nosotros renacemos a la vida eterna, también concebidos y dado a luz por la Virgen Iglesia, por medio de la predicación y el bautismo. Tanto la Virgen María como Nicodemo se preguntaban, ¿cómo será esto? Y la respuesta es, por obra del Espíritu Santo. La Virgen María concibe y da luz a Cristo por obra del Espíritu Santo. La Virgen Iglesia concibe y da luz a los cristianos por obra del mismo Espíritu Santo. Como Cristo nació de la Virgen, así los cristianos renacemos de la Virgen Iglesia. ¿No es hermoso? Eso lo dice el Catecismo, en el número 505. Así que lo podemos leer porque eso es muy hermoso de que, como yo hablaba también en la anterior charla, de cómo renacemos nosotros. Somos nuevas, a una pregunta que me ha hecho Juan, ¿no? Nosotros nacemos, somos una nueva creación, ¿no? Cuando María, como Jesús, nace de la Virgen, ¿no es cierto?, viene al mundo, inaugura esa nueva creación. Ya ahí empieza nuestra nueva creación, y que nosotros lo hacemos a través del bautismo, a través de la Iglesia, que nos da el nuevo bautismo, la nueva vida, Bueno. Bueno, también dice, está escrito en la Biblia que María dio a luz a Cristo virginalmente y sin dolor. Y entonces volvemos a encontrar acá el pasaje de Isaías, ¿no? No solo profetiza que la Virgen concebirá, sino también que dará a luz. Que dará a luz. En Isaías 66, 7, 8, profetiza que antes de ponerse de parto habrá parido. Antes de que le sobrevengan los dolores, dará a luz a un varón, algo nunca antes oído. Y después está la otra cita, Ezequiel 44, 1, 3, se refiere a la Virgen María con la imagen de la puerta cerrada, por la cual entrará y saldrá, Yahvé dejándola cerrada, y ningún hombre entrará por ella, porque Yahvé ha entrado por ella y permanecerá cerrada. Y también recordemos el Cantar de los Cantares, ¿no? Eso que dice puerta cerrada, cerrada, ¿no? Puerta cerrada. María, así es, concibió virginalmente, dio a luz virginalmente, y también creemos que siguió siempre virginal, siendo virgen, después del parto, porque ella tenía que participar de toda la obra de redención de su hijo, ¿no? Ahí vemos el asunto de los hermanos de Jesús, ¿no? Ahí está el otro chisporroteo que tenemos con nuestros hermanos los separados, ¿no? Por esto que aparecen en la Biblia como hermanos de Jesús. Bueno, los hermanos de Jesús, podemos buscar las madres de esos hermanos, que no es María. Por el otro lado, en la palabra hermanos, en el tiempo digamos, que vivió María, en el tiempo de Jesús, en ese tiempo, no era como lo conocemos ahora como hermanos de sangre, ¿no? Sino que se llamaban hermanos, digamos, los parientes, se llamaban hermanos los que vivían en el mismo pueblo, se llamaban hermanos los que compartían la misma tribu, la misma
la misma fe. O sea, la palabra hermano no era como nosotros ahora decimos hermanos de sangre. Es más, ahora también nosotros nos llamamos hermanos. Y los evangélicos, ¿cómo se llaman entre ellos? Hola hermano, o hermano. Y entonces, digo, pero ¿cómo es? Entonces ellos hablan de lo que no saben. A ver si puedo, voy salteando de lo que tengo aquí. En realidad la Virgen sí tuvo muchos hijos, pero somos nosotros. Los hijos son los hijos espirituales que dio María. María tiene muchos hijos, miles de hijos. Así que, y nosotros somos todos hermanos porque también somos hijos de ella. Somos hijos también de la iglesia. También María, recordemos que ella, cuando el ángel la visita, ¿no? Y ella dice, pero ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿No? Entonces, como que ella ya había hecho un voto de virginidad, había hecho un voto de entrega total al Señor. Por eso pregunta, porque ella estaba desposada, ¿no? Con José, ¿no? Entonces, no le podría extrañar que iba a tener un hijo, porque si estaba desposada, en algún momento, ¿no? Podía tener un hijo. Sin embargo, ella dice eso, le pregunta eso al ángel, ¿cómo será esto si no conozco varón? O sea que ella no tenía en sus planes, ¿no? Verdaderamente conocer varón, vamos a decir. Y eso es uno de los datos, ¿no? Dice que acá nos dice, San Agustín nos lo explica muy bien. La virginidad de María fue ciertamente muy apreciada de cara al Señor. Ya antes de haber sido concebido, quiso escoger para nacer a una virgen consagrada a Dios, como indican las palabras con las cuales María respondió al ángel que le anunciaba su inminente maternidad. ¿Cómo podrá suceder tal cosa? Dijo, si yo no conozco varón. Y ciertamente no se hubiera expresado de ese modo si antes no hubiera hecho voto de virginidad a Dios. Ella se había comprometido porque la virginidad todavía no había entrado en las costumbres de los hebreos, pero se había escogido un hombre justo, que no hubiera recurrido a la violencia para quitarle lo que había votado a Dios, y más bien la habría protegido contra toda violencia. Aunque en su respuesta ella se hubiera limitado a decir, ¿cómo sucederá eso? Y no hubiera agregado, porque no conozco varón, también en ese caso sus palabras no hubieran sido una petición de información sobre cómo habría traído al mundo al hijo que le prometía, si se hubiera casado para tener relaciones conyugales. La obligación de mantenerse virgen podía también serle impuesta desde afuera para que el Hijo de Dios asumiera la forma de siervo con un milagro digno del evento. Pero no fue así. Fue ella la que consagró a Dios su virginidad cuando todavía no sabía a quién había concebido. Dice San Agustín todo esto, ya que ella podía haber sido obligada, vamos a decir, ¿no? Sin embargo, ella ya se había consagrado, ya ella había hecho ese voto. Y Dios respeta. Siempre a veces uno piensa que tiene miedo de que, porque Dios a veces nos cambia los planes, pero no nos cambian los planes sobre los dones que ya tenemos, sino que utiliza los dones. Recordemos a San Pablo, ¿no? San Pablo él tenía un carácter explosivo y estaba totalmente, a la fe, ¿no? A defender su fe.
y fue contra los cristianos para defender la fe, lo que él creía. Y Dios utilizó esa fuerza de San Pablo, ese empuje, ¿no? Y aparte el conocimiento que él tenía de las Escrituras, para darlo vuelta, vamos a decir, y ahora defendiera la fe católica, la fe de Cristo. Así que nunca nos cambian los planes, pero también utiliza nuestros dones. Y así hizo con María, vamos a decir. Bueno, ahí terminamos este dogma. Más o menos se entendió lo del dogma de la virginidad. Es un poco difícil para poderlo, pero como es un dogma de fe tenemos que creerlo. Si no lo entendemos, y bueno, no importa, lo tenemos que creer igual. La Iglesia nos dio para creer, y nosotros ¿qué vamos a discutir? Nosotros no vamos a discutir algo que 2022 años creemos, sino que lo creemos con toda la fe, porque sabemos que aunque no tengamos todos los datos, porque yo no tengo tampoco todos los datos, de todas las cosas que se fueron, que la Iglesia fue ir dilucidando a través de los tiempos, nosotros tenemos que creer que la Iglesia es sabia, que es nuestra madre, que es nuestra maestra. Entonces nosotros tenemos que creer. Bueno, y ahora vamos a este dogma tan hermoso y tan lindo que es la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Muchas veces, y no sé si a ustedes les pasa, que la gente, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, se confunde, ¿no? Se confunde y habla de la concepción virginal, ¿no? De María de Jesús. Y si a veces las personas se confunden, no. La Inmaculada Concepción quiere decir que María, en el momento de ser concebida por sus padres, nosotros tenemos conocimiento que la madre era Ana y el padre se llamaba Joaquín, ¿no? En ese momento que ella es concebida sin el pecado original. Ella fue preservada del pecado original. Es un dogma de fe. Es un dogma de fe que fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, mediante la bula Ineffabilis Deus. Nosotros festejamos esa fiesta, ¿cuándo? ¿Cuándo festejamos la fiesta de la Inmaculada Concepción? El 8 de diciembre. El 8 de diciembre. Desde el siglo VIII en Oriente se festeja, y desde el siglo IX en el Occidente. Fíjense, ¿no? No quiere decir que en el 1884 recién la Iglesia creía que María era inmaculada, había sido concebida inmaculada. No, eso ya lo sabía la Iglesia, ya lo que pasa es que en un momento de la historia la Iglesia lo confirma a través del dogma. Fíjense que en 1884, no es que fue inmediatamente, pero tarde o temprano la Iglesia, ¿no es cierto?, nos da la comprensión y la fe, como madre y maestra que es. La Biblia habla de la Inmaculada Concepción, bueno, no explícitamente, pero sí implícitamente. Y ahí nos vamos a remitir al texto de Génesis 3:15. Ahí vemos esa enemistad que Dios pone entre la mujer y la serpiente, ¿no? Es una enemistad que lo que quiere decir es que jamás María y el demonio tuvo algo que ver. Una enemistad desde siempre, porque recordemos que nosotros cuando leemos el texto de 3:15, Génesis 3:15, solamente conocemos de que iba a haber una mujer
Y a medida que después fuimos leyendo los otros textos, llegamos hasta el Nuevo Testamento, que conocemos que esa mujer es María, porque lo dice en el Evangelio de Lucas, ¿no? Ahí leemos. Bueno, y ya ahí en ese texto ustedes van a encontrar varias citas, que no voy a leer. Bueno, ¿cómo vamos a entender esto de la Inmaculada Concepción? La Virgen, y es una pregunta, a ver qué me contestan, ¿necesitó ser salvada la Virgen? ¿Necesitó que Cristo la salvara, la redimiera como a nosotros? A ver qué contesta. No, porque fue concebida sin mancha, no tiene pecado. Bueno, a ver, ¿alguien más? Sí, Para mí, ¿no? ¿Alguien más va a contestar en esto? Bueno, fíjense que no. La Virgen necesitó ser salvada, ser redimida. La Virgen es concebida sin pecado original gracias a los méritos de Cristo que nos mereció en la cruz. ¿Cómo se entiende? Nosotros después de 2020, si un niño hoy se va a bautizar, pasó 2022 años de la muerte de Cristo y la redención de Cristo. Sin embargo, ese niño, ¿no? Recibe, digamos, un nuevo nacimiento y se le borra el pecado original, que ya traía por nacer fuera de la gracia. María la recibió antes esa redención. Y yo la voy a explicar muy sencillamente. Si un padre va con su niña pequeñita, va por un camino, ¿no? Y el camino está lleno de piedras. ¿Qué puede hacer el padre para que esta niña no se caiga ni se lastime? Puede hacer esto, puede sacar las piedras de donde va la nena caminando, o puede, cuando la nena se cae, levantarla porque se cayó. Bueno, a María se le sacaron las piedritas. El Padre Celestial sacó todas las piedritas para que no cayera. Nosotros caímos, entonces la redención de Cristo se está haciendo a través de nuestro bautismo y nos levanta de esa caída. Y así somos redimidos. En cambio, la Virgen fue preservada, fue digamos, redimida antes, o sea, antes de ser concebida o en el momento de la concepción. Fue liberada, pero por los méritos de Cristo. La Virgen necesitó ser salvada, ser redimida también. Lo que pasa que por prerrogativa, porque ella tenía que ser la madre de Dios, no podía tener el pecado, no podía, y por esto de Génesis 3:15, ¿no? Esa enemistad que Dios había puesto entre la mujer y el demonio, no podía ser tocada por el demonio, no podía tener ningún trato, digamos, con ningún contacto con el pecado, porque ella iba a ser la madre de Dios, iba a concebir a Dios Santo. Entonces no podía tener ese pecado. ¿Se entendió entonces lo que es la Inmaculada Concepción? Hubo un franciscano, Don Escoto, ¿no? Yo les voy a leer, que defendió esto de la Inmaculada Concepción. Ustedes pueden mirar, hay una película de Duns Escoto, no sé bien cómo se pronuncia, pero bueno.
voy a leerle para que lo que él nos dice. Es que lo tengo acá. Bueno. Él defendió entre los dominicos, que había entre los franciscanos y los dominicos empezaron, bueno, a ver, no creían en la Inmaculada Concepción. Entonces, este teólogo franciscano, muy famoso, defendió la Inmaculada Concepción. Dice que pasó delante de la imagen de la Virgen, ¿no? Y que él le dijo, oh Virgen Sacrosanta, dame las palabras propias para hablar bien de ti, ¿no? Y así, bueno, hay una controversia, bueno, y unos ponen unas objeciones, el otro defiende y así. Bueno, entonces nos dice algo muy lindo. Dice así: a Dios le convenía que su madre naciera sin mancha de pecado original. Sí, a Dios le convenía que su madre naciera sin ninguna mancha. Esto es lo más honroso para él. ¿Dios podría hacer que su madre naciera sin mancha de pecado original? Sí, Dios lo puede todo, y por lo tanto podía hacer que su madre naciera sin mancha inmaculada. De lo que a Dios le conviene hacer, ¿lo hace o no lo hace? Todos respondieron: lo que a Dios le conviene hacer, lo que Dios ve que es mejor hacerlo, lo hace. Entonces Escoto exclamó: para Dios era mejor que su madre fuera inmaculada, o sea, sin mancha de pecado original. Dios podía hacer que su madre naciera inmaculada, sin mancha. Por lo tanto, Dios hizo que María naciera sin mancha del pecado original, porque Dios, cuando sabe que algo es mejor hacerlo, lo hace. Porque Dios lo puede, porque Dios lo quiso, Dios lo hizo. Es así. ¿Qué vamos a decirle a Dios? Nada, porque Él es el Todopoderoso, ¿verdad? Y así es como Dios quiso que ella naciera así, inmaculada. Siempre tenemos que referir los dogmas por la divinidad de Jesucristo, es méritos de Jesucristo, por Jesucristo. Todo lo que es María es por Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios y porque así tenía que ser. Y eso es lo que nos enseña este dogma. Bueno, ¿qué nos enseña? Dice, la Inmaculada Concepción sobre Dios Hijo, la divinidad de Cristo. Por el honor del Señor, ¿no? María se convierte en la verdadera madre del Hijo de Dios, persona que vendrá a su vientre virginal para tomar de ella la naturaleza humana y habitar allí durante 9 meses. ¿No? O sea, si el Hijo de María es Dios, no podía venir en un cuerpo que había tenido contacto con pecado, porque Dios es totalmente santo. También porque, como decía Escoto, ¿no? La potencia de la redención obrada por Cristo, o sea, esa redención que obró Cristo en la cruz, sus méritos fueron tales que hicieron que María fuera redimida de esta forma tan sublime, antes de ser, o en la misma concepción. También porque María es cooperadora, fue cooperadora y es cooperadora en esta obra de redención, con Cristo. Dice, ¿qué nos enseña la Inmaculada Concepción sobre Dios Espíritu Santo?
es el Espíritu Santo el que ha plasmado a María y la ha hecho nueva criatura. Dice la Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. María nos muestra las maravillas que obra el Espíritu Santo en una criatura. El Espíritu Santo es el que hace la obra, ¿no? ¿Verdad? Como sabemos, siempre es el Espíritu. ¿Qué nos enseña la Inmaculada Concepción sobre la Virgen María? Indica su radical preparación para ser la Madre de Dios. Indica su dignidad de Madre de Dios. Muestra que es la llena de gracia. Acordamos que el ángel le dice llena de gracia. Llena de gracia significa, o sea, cuando nosotros nacemos, estamos fuera de la gracia. Hemos perdido la gracia, la recuperamos con nuestro bautismo, recuperamos la gracia, que era lo que nos faltaba, ¿no? Porque a veces cuando enseñamos estas clases de bautismo que damos, la gente piensa que en el alma había una mancha y que Dios teníamos una mancha negra en el alma. No. Nosotros nacimos sin la gracia. Por eso, cuando nos hacemos hijos de Dios por el bautismo, recuperamos esa gracia, que es el don gratuito de la amistad de Dios, ¿no? Es eso. En cambio, María, ¿no? Eso es lo que hace, el Espíritu Santo en María, ¿no? Bueno, a ver qué más puedo decirles. No quiero alargarme mucho, ustedes tienen todo ahí en el escrito que yo les mandé, ¿no? Nos muestra, dice, la conjunción perfecta entre la gracia de Dios y la cooperación del hombre. Sí, porque nosotros también como María tenemos que cooperar, porque María, a pesar de ser inmaculada, de no tener el pecado original y también preservada también de los demás pecados, ¿no? Ella no consintió a cometer ningún otro pecado durante su vida. Ella cooperó con esa gracia que recibió tan grande, por su libertad, porque ella podía en su libertad decir que no, en su libertad dejarse caer, pero no, ella se mantuvo fiel y cooperó con esa gracia tan grande que había recibido de Dios. Bueno, ¿se entendió más o menos lo de la Inmaculada Concepción? ¿Se entendió? Bueno, entonces ahora vamos al último de estos dogmas, que es la asunción de la Virgen María al cielo. Bueno, ese dogma fue declarado por el Papa Pío XII en 1950, el 1 de noviembre de 1950, por la bula Munificentissimus Deus. Y hay una fiesta que celebramos, ¿no? De la Asunción de María acá. Yo estoy en la diócesis de Avellaneda Lanús y es nuestra patrona, ¿no? La Virgen de la Asunción. Y se celebra el 15 de agosto. Y se celebra desde el siglo VI. Se celebra esta fiesta de la Asunción de María. Bueno, para entender esto, vamos a repasar un poco de uno de los talleres que hizo Nicolás, ¿no? Sobre qué pasa cuando nosotros morimos. O sea, llega un momento que nosotros nos vamos de este mundo, ¿verdad? Entonces, ¿la muerte qué significa? La muerte significa la separación del alma y del cuerpo, ¿verdad? El alma, o sea, el cuerpo queda acá, digamos, lo enterramos o lo cremamos,
y el alma va hacia Dios, a donde nos toca ir, o al cielo, o al purgatorio, o al infierno, Dios quiera que nadie. Entonces, en cambio, María, por todas estas prerrogativas que estuvimos viendo, ¿no? Por ser ella inmaculada, por ser ella virgen, por no tener ningún pecado, por la pureza de su cuerpo, y porque en su cuerpo fue engendrado el Hijo de Dios Santo, que tomó carne y sangre de su cuerpo, ¿no? María fue llevada directamente al cielo en su cuerpo también. Es, digamos, la segunda resucitada, junto con Jesús. Jesús es el primogénito de todos los resucitados. Y María es la única criatura que está, porque Jesús es Dios, pero María es una criatura como todos nosotros. Pero ella ya está gozando de la gloria del cielo. Ella ya está gozando en cuerpo y alma. Y es ese nuestro destino. Ella nos muestra, en este dogma, lo que podemos ver nos muestra lo que vamos a hacer nosotros. Ese destino que Dios quiso para cada uno de nosotros. Vivir eternamente en cuerpo y alma con Él por la eternidad. Ya María es nuestro modelo y es nuestra esperanza. Porque si hay una criatura como nosotros, de nuestra naturaleza humana, que ya está gozando de la resurrección, nosotros también la esperanza que tenemos de esa resurrección. O sea que no es tan difícil entender la asunción de María. Lógico que tenemos que comprender que si vamos otra vez al Génesis, ¿no? Vemos que a Dios al expulsar a nuestros primeros padres, ¿no? Del jardín, del Edén, los condena que iban a morir, y que van a volver al polvo, porque del polvo salieron y al polvo vuelven, ¿no? O sea, el castigo, si podríamos decir, las consecuencias de ese pecado fue la muerte. Y Jesús nos vino a rescatar, nos salvó, nos rescató del pecado y nos rescató de la muerte. Ya con Cristo no morimos más. Entonces, María, ella ya está gozando en cuerpo y alma de esa redención de Cristo, de decir, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros, y especialmente en María. En María ya no tiene poder, y esa es nuestra esperanza, ¿no? Viéndola a ella glorificada en el cielo, gozando totalmente, que no es lo mismo, porque los santos están sus cuerpos acá. Los santos, sus cuerpos quedaron acá. Los santos están en su alma, con su alma en el cielo. Pero todavía esperan, digamos, la resurrección en el último día, donde todos vamos a resucitar. Pero María ya fue anticipada. ¿Entendieron algo o tienen pregunta? Ahí está Cris. No sé si me va a hacer alguna pregunta o alguna acotación, Cris. Todo bien, todo bello. Bueno, me alegro. Bueno, ustedes en ese escrito que yo les mandé, ahí pueden seguir leyendo todo lo que me faltó decir a mí. Hay, hoy en día, nos queda, todos los católicos y muchos de los católicos, ¿no? Estamos esperando este quinto dogma mariano, ¿no? Que todavía no se ha proclamado, todavía no lo hemos, no se ha proclamado todavía, ¿no? Creo que escuchamos hace poco al Papa Francisco que decía que él no iba a proclamar el quinto dogma, ¿no?
Pero los católicos lo estamos pidiendo. Pero ya que es la corredención de María, ¿no? Como María como corredentora. Y el problema más está en lo que es la palabra, ¿no? Porque como que María, ¿no?, fuera tan redentora como Jesús, y no, María cooperó en la redención con Jesús, primero trayéndolo al mundo, ¿no?, dándolo a luz como una persona humana, con un cuerpo humano, que después es el que murió en la cruz, y que por esa muerte redentora nosotros fuimos salvados, ¿no? Y Jesús, como hombre verdadero, está resucitado, con su cuerpo también, cuerpo glorioso, pero tiene un cuerpo, ese mismo cuerpo que le dio la Virgen María, ¿no? Entonces ella como que cooperó como de manera singular, como ninguna otra criatura, en este plan de salvación, como vimos en las Escrituras, y también en la redención de todo el género humano. Entonces no está tampoco, diríamos, tan lejos de esta que muchos de los católicos y creen. Y digamos, el magisterio de la Iglesia tiene muchos documentos, ¿no? También en algunas encíclicas de los papas que hablan sobre este dogma, ¿no?, de la corredención de María. Yo les voy a leer algunos de los que acá he conseguido. Tenemos al Papa León XIII, que dice así: cuando María se ofreció a sí misma completamente a Dios junto con su Hijo en el templo, ya estaba compartiendo con él la dolorosa expiación a favor de la raza humana. Es seguro, por tanto, que sufrió en lo más profundo de su alma con sus sufrimientos más amargos y los tormentos de él. Finalmente, fue precisamente frente a los ojos de María que el sacrificio divino por el cual ella había nacido y alimentado a la víctima tuvo que ser consumado. Vemos que estuvo su madre frente a la cruz de Jesús, quien en un milagro de caridad nos entregó para que nos recibiera como sus hijos, voluntariamente ofreciendo a su Hijo a la divina justicia, muriendo con él en su corazón, atravesada por la espada de dolor. ¿Se acuerdan que Simeón le dice: una espada traspasará tu alma? San Pío X dice: debido a la unión de sufrimiento y propósito existente entre Cristo y María, ella mereció convertirse en la más valiosa reparadora del mundo perdido, y por esta razón la dispensadora de todos los favores que Jesucristo adquirió para nosotros por su muerte y su sangre. Y debido a que fue escogida por Cristo para ser su compañera en la obra de la redención, nos merece, como dicen, aquello que Cristo nos mereció de condigno. Bueno, yo no entiendo muy bien, pero bueno, es lo que dijo San Pío X. Benedicto XV, el hecho de que ella estuvo con su Hijo crucificado y agonizante fue de acuerdo al plan divino. Hasta el punto entregó sus derechos maternales sobre su Hijo para la salvación del hombre y lo inmoló, hasta donde le fue posible, para calmar la justicia de Dios, que podemos correctamente decir que redimió a la raza humana junto con Cristo. Pío XI, oh Madre del amor y de la misericordia, quien, cuando vuestro dulcísimo Hijo estaba consumiendo la redención de la raza humana en el altar de la cruz, permaneciste de pie junto a él,
sufriendo con él como la corredentora. Conserva en nosotros, os lo suplicamos, e incrementa día con día los frutos preciosos de su redención y la compasión de su madre. Eso dice Pío XI, y ahora acá especialmente de corredentora, ¿no? Pío XII fue ella quien, siempre de lo más íntimamente unida con su hijo, como la nueva Eva, lo ofreció en el Gólgota al Padre Eterno, junto con el sacrificio de su amor y derechos maternales, a favor de todos los hijos de Adán, avergonzados por la caída vergonzosa de este último. Y después tenemos a Juan Pablo II, ¿no? Que él es el que siempre habló de la corredención. Y dice así, Juan Pablo II, en ella los numerosos e intensos sufrimientos se acumularon de una tal conexión y relación que, si bien fueron prueba de su fe inquebrantable, fueron también una contribución a la redención de todos. Fue en el Calvario donde el sufrimiento de María Santísima junto al de Jesús alcanzó un vértice ya difícilmente imaginable en su profundidad desde el punto de vista humano, pero ciertamente misterioso y sobrenaturalmente fecundo para los fines de la salvación universal. Su subida al Calvario, su estar a los pies de la cruz junto con el discípulo amado, fueron una participación del todo especial en la muerte redentora del Hijo. Bueno, y hay otra cita de Juan Pablo, pero no quiero extenderme más. Bueno, esperemos este dogma, ¿no? Esperemos que a un día la Iglesia lo pueda programar, ¿m? Para que María realmente triunfe, como ella dijo en su Inmaculada Concepción, mi corazón inmaculado triunfará, ¿no? Y que triunfe de esa forma, ¿no? Cuando la Iglesia nos dé este dogma, que así esperamos, yo por lo menos también lo espero, ¿eh? Bueno, y acá terminamos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo de lo que he estado hablando. Siempre se me va más de una hora. Bueno, perdonen, que los tengo acá tanto clavados. Bueno, no sé qué más, si quieren decir algo, preguntar algo que les quedó en el tintero. Ustedes lean eso que yo les mandé. Seguramente Nicolás lo va a subir a la plataforma para que ustedes lo tengan, lo puedan ir leyendo. Esta es una teóloga mariana de Yanire Flores, que nos dio este lindo escrito para que podamos más o menos entenderlo. Está muy sencillo escrito, así que lo podemos entender fácilmente. Bueno, acá terminamos. Nicolás. Bueno, buenísimo, buenísimo, Isabel, muchísimas gracias. Estuvieron todos expectantes, ¿eh? Nadie se movió del Zoom, ahí expectante. María debe estar contenta. A mí me encanta este espacio. Así que gracias por tu tiempo, gracias por todos los que estuvieron hoy presentes, ¿eh? Mañana empezamos una nueva semana, así que los espero a todos en los talleres. Les tengo otra novedad también para esta semana. El taller, mejor dicho, el espacio que era de los jueves a las 7 de la tarde, el espacio que es Ayúdame Jesús, ahora se convierte también en un taller. Quiere decir que va a tener, aparte de escuchar a los que se contacten, escuchar y rezar todos juntos, además cada día va a tener un tema de formación. Así que ya pueden entrar a la plataforma de ese taller, que es unioncondios.org/taller-Ayúdame Jesús. Y ahí ya están los temas de los próximos meses de este taller, ¿sí? Yo me animo a entusiasmarles con algunos. Fíjense, este jueves va a ser, el tema es no puedo salir de los pensamientos obsesivos. Miren qué interesante. La otra semana siempre me vinculo con tóxicos. Otro día vamos a hablar de necesito que me quieran. Otro día estoy cansado de ser depresivo.
La siguiente semana ya no siento a Dios. La siguiente, mi vida no tiene sentido, no tengo fuerzas para resolver el problema, siempre tengo la autoestima baja, nunca termino lo que empiezo, siempre termina mal, vivo perseguido, soy muy dependiente, ¿hasta dónde soportar por amor? Vivo frustrado, hace tiempo que no sonrío, tengo miedo a la muerte y un montón de temas más que van a ser tratados en este nuevo taller, que ahora es taller los jueves a las 19. Así que ya pasé el chivo, Isabel, dentro de tu programa acá por Zoom, me estoy pasando un chivo. Está bien, porque la Virgen María, ella va a interceder y para que todos encuentren en este taller, ¿no?, la ayuda, porque ella que quiere que seamos felices, como su hijo quiere que seamos felices. Entonces ya ella está escuchando. Y ella ya va a interceder para que todo salga bien y que realmente encontremos esas respuestas que todos están buscando, ¿no? En la felicidad. Como decía Cris, a mí me gustó mucho lo que dijo Cris, y lo dije ayer también, que los católicos tenemos que vivir en la alegría, porque Cristo nos dio la salvación. Nosotros ya estamos salvados, ya tenemos la victoria. Lo vemos en María. María ya... ahí lo vimos en todos estos dogmas, la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a estar tristes? ¿Cómo vamos a tener depresión? ¿Cómo no? Tenemos que salir de eso, ¿no? Así lo dijiste vos, Cris, ¿no? ¿Verdad? Así que a eso me llegó mucho a mí, de que tenemos que ser católicos alegres. Sí, el cristiano, el católico vive la alegría de Cristo, porque vivimos la alegría de la resurrección. Vivimos esa alegría de la emoción de la vida eterna, de la promesa, del ver el Cristo glorioso. Esa es la alegría de ser cristiano, esa es la alegría de nosotros como católicos. Y esa es la alegría que tenemos que transmitir a los demás. No el llanto, no el dolor. Pasamos situaciones difíciles, pasamos dolor, luto, tristeza, desamor, pero nuestra fortaleza es Cristo. Claro, unidos a Él, vamos a salir adelante. Nicolás lo va a ayudar, con toda su sabiduría, su oración, que hace tan linda, nos va a ayudar a todos a que realmente puedan superar todos esos momentos en que están pasando. Bueno, yo espero que no confíen en mí porque van a estar perdidos. Esperemos que venga Dios a interceder en los talleres, por favor, que no falte. Isabel, ¿seguro? Hablando de eso, perdóname, el próximo domingo nos vas a tener con María en los documentos de la iglesia, ¿es así? Claro, si vamos a buscar algunos documentos, no todos, porque bueno, no los sé a todos, ¿no? Pero por ejemplo en el catecismo, en el concilio, ahí están, y en algunos encíclicas que nos han dado los papas, para conocer algo más sobre que podemos encontrar. Son muchos, porque hay muchos del Rosario, muchos papas que han hablado, así que por lo menos los más importantes, que son esos, los vamos a ver un poquitito por ahí por arriba. Buenísimo, bueno, gracias Isabel. Si Dios me ayuda, como dice usted, Nicolás, si Dios me ayuda, y la Virgencita también quiere, yo cómo no. Buenísimo, bueno, muchas gracias, Isabel. Gracias a todos los que estuvieron. Nos vemos entonces, Dios mediante, mañana en el Rosario a las 20 horas y en los talleres como todas las semanas en unión con Dios. Muchas gracias, bendiciones. ¿Podemos terminar con una oración? Sí, Con esta oración